Las iglesias dan la sensación de siempre haber estado ahí. De hecho, para muchas personas lo normal es que estén. Es posible que en la mente del samario promedio no se conciba la idea de una ciudad sin iglesias. Son parte del paisaje cotidiano, como el mar que respira al fondo o la brisa que atraviesa las calles al atardecer. Se levantan silenciosas, firmes, observando el paso del tiempo sin prisa, como testigos de generaciones enteras que han crecido bajo su sombra. Pero más allá de su presencia física, las iglesias guardan historias. En sus muros se han quedado atrapadas voces, rezos, despedidas y celebraciones. Cada campanada ha marcado momentos importantes, nacimientos, bodas, duelos. Son lugares donde lo íntimo y lo colectivo se encuentran, donde la fe se mezcla con la memoria y donde cada rincón parece susurrar fragmentos de la vida samaria. En Santa Marta, estas construcciones no solo hablan de religión, sino también de identidad. Son huellas de la historia, reflejo de tradiciones que han resistido el paso del tiempo y de una cultura que se construye entre lo espiritual y lo cotidiano. Mirarlas con atención es descubrir que no siempre estuvieron ahí, o al menos no de la forma en que hoy las conocemos. Y es precisamente en esa transformación donde comienza esta historia. Taganga. Un asentamiento que se levanta sobre la cultura ancestral tairona ha tenido un centro ceremonial indígena desde tiempos prehispánicos en el mismo sitio donde hoy se ubica su iglesia. La capilla actual fue construida originalmente por los padres capuchinos, dedicándose a San Francisco de Asís, lo que le dio al poblado el nombre colonial de San Francisco de Taganga durante el siglo XVIII. Existe un comentario local que sugiere que esta capilla fue construida incluso antes que la Catedral de Santa Marta, sirviendo como núcleo de catequización para las tribus pescadoras Caxingui y Peibuni. Sí, vengo a la iglesia de Taganga. Sí. La iglesia me gusta su entrada y sus predicaciones. Cuando están alabando a Dios, me siento feliz en la iglesia de Taganga. Sí. Es lindo porque es la iglesia de nuestro pueblo, de aquí de Taganga. Sí, aunque hay varias religiones acá, como el evangelio, pero yo soy católica. La historia física del templo registra un evento crítico el 22 de mayo de 1834, cuando un violento terremoto destruyó parcialmente la edificación. El corregidor de la época movilizó a los pobladores para repararla, concluyendo los trabajos en septiembre del mismo año. Otras reconstrucciones importantes se llevaron a cabo en 1932 y 1994. El templo de Taganga, con su arquitectura de influencia republicana, fue declarado Monumento Nacional en 1994, consolidándose como el corazón de la identidad de este corregimiento de pescadores. Y la verdad que me enorgullece estar acá, porque yo siempre que voy a todo pueblo busco un templo de esto, una iglesia, cualquier cosa. Y que así puede ser lo más humilde que sea, es un patrimonio para este pueblo. Nuestro recorrido eclesiástico nos lleva ahora al corregimiento de Bonda, donde nos espera la iglesia Santa Ana de Bonda. La historia de la iglesia de Bonda está ligada al aguerrido pueblo de los bondiguas, quienes ofrecieron una feroz resistencia a la conquista. Según la tradición oral y algunos registros locales, el templo comenzó su construcción entre 1527 y 1534, lo que lleva a muchos habitantes a reclamar que es la capilla más antigua de Latinoamérica, aunque históricamente este título suele disputarse con San Jerónimo de Mamatoco. La iglesia más antigua de Sudamérica es la iglesia Santa Ana de Bonda, debido a la llegada de los españoles en épocas de la colonia.
tal cual lo describe Juan Rodríguez Freile en su libro El Carnero, que es un libro de crónica de Indias escrito hace el año de 1600. Ahora, esa iglesia no era así. No sé si ahí hay una foto lo que es esta iglesia, que tiene sus dos torres, porque la capilla, esta capilla es más vieja que la de Mamatoco, que la de Gari, hasta que la misma catedral, porque ahí en la iglesia están lo que hicieron en español, el número que la comenzaron y el número que la terminaron. De ahí no sigo más nada, porque todo esto para acá, de esta parte de atrás, esto va a ser un caserío muy bonito, y todo el mundo tenía sus casas, cosas muy lindas, muy lindas. Hacia el año de 1530 empiezan a construir la iglesia como centro, valga la redundancia, discúlpame, de aprendizaje para las comunidades indígenas de lo que se llamaba la fe católica y el adoctrinamiento en sus costumbres católicas y en sus costumbres cristianas. Por eso se asume que es importante, y además porque los textos dicen que es la primera iglesia construida en América Latina en tierra firme. La edificación original fue erigida por los mismos indígenas bondiguas, quienes fueron eximidos de tributos a la corona a cambio de participar en la construcción de este lugar de adoración en honor a Santa Ana. A lo largo de los siglos, el templo ha sufrido 3 remodelaciones significativas. En 1742 se realizó una mejora que colapsó en 1790 debido a fallas de diseño, siendo reconstruida en 1803 por gestiones del sacerdote Francisco José Vázquez y la comunidad. En 1934 se intervino nuevamente para reforzar las paredes que no soportaban el peso del techo de madera y caña. Una transformación arquitectónica dolorosa para la comunidad ocurrió en 1982, cuando una firma constructora demolió las torres originales fabricadas por mujeres alfareras de la región, alegando falta de recursos para restaurarlas. La intervención más reciente se dio en el 2013, reemplazando el techo afectado por el Comején, y fue declarada Monumento Nacional en 1991. Ahora, para enmarcarnos directamente en qué es el estilo colonial, nos estamos refiriendo a la época en que España conquistó o descubrió América. Entonces, se refiere básicamente al periodo de la conquista, donde los españoles que vinieron crearon acá construcciones al estilo de donde vivían, pero con los elementos que encontraron en el área. O sea, el adobe, el bareque y las tejas de barro. De esa manera es que podemos enmarcar el estilo de las iglesias. El origen del templo de Mamatoco se remonta a mediados del siglo XVI, cuando fue fundado por misioneros franciscanos como parte de las misiones de evangelización en la zona de los indios Jeriboca. El cacique de este grupo, llamado Mamatoco, lideró un evento histórico trascendental en 1575, cuando incendió el templo religioso. Este acto fue una respuesta directa a los abusos coloniales, específicamente al encarcelamiento y la tortura de su hijo por parte de los españoles en 1572. Tras la rebelión, el cacique fue ahorcado y el pueblo fue rebautizado como San Jerónimo de Mamatoco, en honor al santo patrono designado, traductor de la Biblia al latín. Primero tenemos que decir que las iglesias las acomodaron o las construyeron según el entorno. Se dice que la iglesia de Taganga es una iglesia entre el mar y la sierra. Está enmarcada de frente al mar, en una especie de vigilando, o sea, vigilando el pueblo y protegiéndolo. De esa manera lo enmarcaron. Y en la zona de Bonda, esa iglesia fue construida después que se quemó la primera catedral en Santa Marta. Entonces el obispo, escondiéndose de los piratas, se fue a refugiar por allá y habló con los bondiguas, que se llamaban los indígenas de la región, para que construyeran esa capilla. Porque la religión se afianza hasta que hay colonia. La conquista solo es cuando ellos llegan
descubren lo que había, miran los indígenas, ponen como unas pautas para acentuarse ellos mismos y asentarse ellos mismos dentro del territorio. Ya cuando ellos comienzan a colonizar, es que sí se fija un proceso de evangelización y de impartimiento de doctrinas con la fijación y construcción de las iglesias en los asentamientos indígenas de Santa Marta, que eran Bonda, Taganga, Mamatoco, Gaira y Minca. Son referentes de cultura, son referentes de tradición, son referentes de comunidad y son referentes de patrimonio. La estructura actual de la iglesia es el resultado de varias transformaciones, habiéndose finalizado la edificación que hoy conocemos en el año de 1785. A lo largo del tiempo, el templo ha servido como testigo de la transición de Mamatoco de ser un asentamiento indígena y centro ceremonial de la tribu Matuna a un barrio residencial integrado a Santa Marta en 1979. Eventos relevantes como la visita del libertador Simón Bolívar, quien recibió los viáticos de la Quinta de San Pedro Alejandrino por parte del cura de Mamatoco, Hermenigueldo Barranco, refuerzan su carga histórica. En reconocimiento a su valor, fue declarada Monumento Nacional en 1992. Considero que más que un cúmulo de materiales, de pintura, de arquitectura, estas iglesias recogen la historia y la fe de toda una ciudad, toda una cultura, la cultura samaria. Por eso es que considero que más que lo físico, lo que guardan estas iglesias, estos sitios, es que tienen esa fe guardada de todas esas generaciones que pasaron, que vivieron todo ese trasegar de la fe durante toda la historia. Entonces considero que son templos que tienen mucha riqueza, pero una riqueza que más que física, que también la tienen, es muy, muy, muy espiritual. Porque todos los pueblos se originaron alrededor de los templos, ¿no? De las iglesias, y a partir de allí los pueblos crecieron hacia atrás, porque ya a la orilla del río ya no había espacio más para construcción. Entonces es muy importante entender que en las raíces más profundas de todo pueblo siempre hay raíces cristianas, ¿verdad? Y en esa raíz encontramos que la iglesia siempre ha tenido la tarea de unificar, siempre la iglesia ha sido mediadora entre los pueblos, la iglesia siempre ha buscado la paz, la reconciliación, porque es la tarea intrínseca de la evangelización, que busca hacer que todos seamos hermanos, porque lo decía el Papa Francisco, en la iglesia cabemos todos, ¿verdad? Todos. Eso significa que la iglesia abraza con esos brazos de madre a todo hijo, incluso a aquel que no pertenece a la iglesia católica, ¿no? Entonces la iglesia siempre, esa es su tarea intrínseca, porque toda evangelización lleva, ¿verdad? Por eso, ¿cómo puede alcanzar esa meta? Evangelizando, anunciando el evangelio, porque el evangelio siempre es humanizador. El evangelio humaniza todas las culturas y no hay una acción más humanizadora que el perdón y la reconciliación entre todos los pueblos. Bueno, para mí me ha impactado mucho que cuando he entrado a este templo en particular, el de Mamatoco, pues me impacta mucho su arquitectura, su pintura, el nivel de detalle, saber que esa arquitectura que tiene ese templo no la tiene otro por el tema de su antigüedad, de sus años, y que cada detalle, cada realidad que uno logra percibir en aquel templo, en ese templo, nos habla de algo en particular. Las iglesias junto con los monumentos en el territorio han visto pasar constantemente multiplicidad de cambios sin decirnos absolutamente nada, pero que están ahí presentes para recordarnos constantemente que sin ellos no se puede conocer al territorio. Dios jamás ha fallado en su mensaje de amor al prójimo. Cada uno de los testimonios brindados por diferentes rostros samarios han demostrado su paso por el camino de la convicción de fe, siendo hoy en día sus respectivas iglesias incluso promotoras de actividades de bienestar social en sus comunidades. La iglesia de Mamatoco me hace sentir muy bien.
Entre otras cosas, yo digo que es como mi lugar seguro. Pero es un lugar en donde me siento bien, en donde sirvo con los niños, con los jóvenes, con las señoras. Entonces me gusta el espacio y me hace sentir súper bien estar allá. En Bonda, en Mamatoco o en Taganga, pues hay realidades importantes culturales que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar, sobre todo ante la amenaza que hoy se está palpando en el interior de estas comunidades. ¿Y cuáles son las amenazas? Dicho por ellos mismos, ¿no? La uniformidad cultural que ha impuesto la globalización. La fe alcanza su máximo esplendor en el espíritu de quienes actúan desde la convicción de una verdad divina y siguen buscando acercarse a Él y su mensaje. Es por eso que hoy, todas estas iglesias siguen siendo los centinelas de la fe de quienes se niegan a olvidar la verdadera forma de su alma. Cuando tú ves la iglesia llena de muchachos y de niños, realmente sientes que Dios está presente ahí, porque el futuro real es ellos. El futuro real es cuando mañana ya no estás tú, pero va a estar un muchacho que te va a reemplazar en alguna actividad que tú realizabas. Y es impresionante ver cómo familias enteras van a la iglesia y asisten a las procesiones. Entonces son realidades, son celebraciones que hacen muy fuerte el tema de la unión familiar. O sea, unen mucho a las familias samarias en cuanto a ese tema de reunirnos, ¿no? Y de hecho la Eucaristía es una unidad. La Eucaristía nos llama al banquete, y el banquete es en familia. Las iglesias, junto con los monumentos en el territorio, han visto pasar constantemente una multiplicidad de cambios sin decirnos absolutamente nada. Permanecen en silencio, inmóviles, pero siempre presentes, como si custodiaran el tiempo mismo. Están ahí para recordarnos que, sin ellas, sería imposible reconocer la historia y la identidad de este territorio. En Bonda, en Mamatoco o en Taganga, pues hay realidades importantes culturales que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar, sobre todo ante la amenaza que hoy se está palpando en el interior de estas comunidades. ¿Y cuáles son las amenazas? Dicho por ellos mismos, ¿no? La uniformidad cultural que ha impuesto la globalización. Al ser refugio o al ser ese cúmulo de historia de toda la ciudad, de donde mucha gente vivió su fe, pues todo eso nos ha venido por herencia. Entonces, claro, toda esa fe heredada de nuestros padres, a esos sitios que ellos iban, a esas iglesias que ellos iban, pues eso es muy importante para nosotros, porque es una continuidad en la fe. O sea, no es algo como que apenas vamos a ir o son realidades nuevas para nosotros, sino para una familia completa sería la continuidad en la fe de esa familia. En cuanto a asistir a esos templos, le implica conservar esa fe de esa familia a lo largo de toda la historia. Han sido testigos de conquistas, resistencias, transformaciones y nuevas formas de creer. Cada piedra, cada pared y cada campana guarda fragmentos de una memoria colectiva que sigue viva, incluso cuando no se nombra. Porque, aunque no hablen, las iglesias narran, desde su quietud, todo lo que el pueblo ha vivido. Es un ideal del hombre saber de dónde viene. Entonces, estas iglesias que están catalogadas dentro de la historia como las más antiguas de Sudamérica, nos conectan con ese pasado español, o sea, nos indican de dónde venimos. Entonces, históricamente tienen un valor sentimental, cultural e histórico, lo cual las hace propias para ser catalogadas como monumentos históricos, y creo que ya fueron, sí son monumentos históricos de la ciudad. Dios jamás ha fallado en su mensaje de amor al prójimo. Cada uno de los testimonios brindados por diferentes rostros samarios ha demostrado su paso por el camino de la convicción de fe, siendo hoy en día sus respectivas iglesias incluso promotoras de actividades de bienestar social en sus comunidades.
Así, lo que alguna vez fue impuesto, hoy también es apropiado. Lo que nació en medio del conflicto, hoy se transforma en encuentro. Las iglesias han dejado de ser solo símbolos del pasado para convertirse en espacios donde la comunidad se reconstruye, se apoya y se reconoce. Y de ahí es donde vamos a luchar, y en el nombre de Dios y la Virgen, que las iglesias estén repletas de pelados para que sean el futuro real de la iglesia. La fe alcanza su máximo esplendor no en las estructuras, sino en el espíritu de quienes actúan desde la convicción de una verdad divina y siguen buscando acercarse a Dios en su mensaje, en aquellos que, pese a la historia, deciden creer, perdonar y seguir adelante. Es por eso que hoy, todas estas iglesias siguen siendo los centinelas de la fe de quienes se niegan a olvidar la verdadera forma de su alma y que, en medio del paso del tiempo, continúan encontrando en ellas un lugar para recordar quiénes son.